Abril de 2018, a la misma hora, en Lima, en Seúl, en Madrid y en Los Ángeles, miles de jugadores presionan el botón de inicio al mismo tiempo. En la pantalla aparece un dios griego que ahora habla nórdico, se llama Kratos y su historia no es solo la historia de un videojuego, es la historia de cómo un producto cultural, nacido en un estudio de California, terminó hablando 15 idiomas y vendiéndose en más de 100 países al mismo día. Para entender cómo llegamos hasta acá, primero hay que entender qué es realmente la globalización. Según el investigador Fernando Morales, no cualquier fenómeno que ocurre en distintas partes del mundo puede llamarse globalización. El término aplica cuando existe una integración real entre los procesos económicos, políticos, culturales y tecnológicos de distintos países. En este documental vamos a recorrer la historia de God of War y de Kratos para entender paso a paso cómo un fenómeno cultural nacido en un solo país se convierte en un fenómeno completamente globalizado y que nos dice eso sobre la forma en que consumimos la cultura de hoy. Era el 22 de marzo de 2005. En un estudio de Santa Mónica, California, un pequeño equipo lanzaba al mercado un videojuego que nadie imaginaba que cambiaría la historia del entretenimiento global. Se llamaba God of War y su protagonista era Kratos, un guerrero espartano atrapado en la traición de los dioses y su propia sed de venganza. El juego estaba basado en la mitología griega y era exclusivo de la consola PlayStation 2. La crítica especializada lo recibió con una puntuación de 94 sobre 100 en Metacritic, convirtiéndolo en uno de los juegos mejor valorados del año. Vendió más de 4.6 millones de copias solo en su primera entrega. Este nacimiento responde a un patrón que el sociólogo Frederick Martel identifica como propio de la cultura mainstream. Productos de entretenimiento diseñados y producidos industrialmente en Estados Unidos que con el tiempo terminan extendiendo su influencia a prácticamente todo el planeta. God of War nació dentro de esa industria estadounidense de entretenimiento, antes de convertirse en un producto de alcance global. Kratos había nacido, pero todavía era un fenómeno local, casi exclusivamente norteamericano. Lo que vendría después cambiaría todo. Entre 2005 y 2013, God of War consolidó su saga dentro del mercado estadounidense y occidental. God of War 2 llegó en 2007 y se convirtió en el 16º juego más vendido de PlayStation 2. En 2010, God of War 3 llegó a PlayStation 3 con un presupuesto de producción de $44 millones, el más alto en la historia de la franquicia hasta ese momento. La saga había encontrado su público, los jugadores jóvenes mayoritariamente de Estados Unidos y Europa. Este momento ilustra lo que el investigador Pankaj Ghemawat llama la ley de la semi-globalización. Ningún fenómeno cultural o económico es completamente local ni completamente global. God of War ya no era un fenómeno puramente local, su fama empezaba a cruzar fronteras dentro de Occidente, pero tampoco era un fenómeno global. Seguía concentrado en mercados cercanos, sin llegar a una Asia o América Latina. Sin embargo, el alcance del juego seguía siendo limitado por una barrera fundamental. Solo existían consolas PlayStation. Para llegar al mundo entero necesitaba dar un salto que todavía no había dado. Ese salto empezó a gestarse gracias a algo que estaba transformando el mundo entero: Internet. Las comunidades de fans de God of War comenzaron a crecer de forma orgánica en los foros, YouTube y redes sociales. Jugadores de América Latina, Asia y Europa compartían teorías sobre la historia de Kratos y contenido creado por ellos mismos, sin que Sony lo controlara ni lo planificara. YouTube se llenó de videos de gameplays, análisis de la historia de tributos a Kratos en español, portugués, japonés y coreano. Las foros de Reddit, las comunidades de Discord conectaron a fans, países que nunca habrían interactuado entre sí. Esto responde a lo que Manuel Castells describe en la dimensión cultural de Internet. La red se construyó a partir de 4 culturas que se refuerzan entre sí, entre ellas la cultura comunitaria, heredada de movimientos sociales que veían en la red potencial de crear comunidad fuera del control institucional, en la cultura hacker, basada en compartir y crear libremente por placer, no por mandato de una corporación. Eso es justo lo que hicieron los fans de God of War. Así, antes de que Sony tomara una decisión oficial de expansión global, las redes ya habían convertido a God of War en un fenómeno internacional. La globalización del juego no empezó en una sala de reuniones corporativa, empezó en los teléfonos y computadores de millones de jugadores alrededor del mundo. El punto de inflexión llegó en abril de 2018. Santa Mónica lanzó un reinicio completo de la saga, un nuevo God of War ambientado en la mitología nórdica, con Kratos ahora como padre de un niño llamado Atreus. El juego salió simultáneamente en más de 100 países, doblado a 15 idiomas el mismo día y a la misma hora. Este tipo de lanzamiento fue posible gracias a que Thomas Friedman llama a supernova, una explosión exponencial de poder tecnológico que desde 2007
con la confluencia de smartphones, banda ancha y computación en la nube, amplifica el poder de los flujos globales de información y contenido. Antes de esta supernova tecnológica, distribuir un mismo producto cultural en 100 países y 15 idiomas al mismo día habría sido logísticamente impensable. Y como señala Sánchez Benavides, retomando el enfoque económico de Theodore Levitt, la tecnología y los medios de comunicación globales generan una homogeneización de gustos y preferencias entre públicos de cultura muy distinta. God of War es un ejemplo muy claro, una misma historia, sin grandes adaptaciones locales, que logró conectar con jugadores de Lima, Seúl, Madrid y Los Ángeles al mismo tiempo. Los números fueron históricos, 10 millones de copias vendidas el primer año en 2022. God of War Ragnarok vendió 5.1 millones de copias en su primer fin de semana. En total, la franquicia ha vendido más de 76 millones de unidades en todo el mundo, y en 2022, Amazon Prime Video anuncia una serie de televisión basada en el universo de Kratos. Kratos ya no es solo un protagonista de un juego, es un ícono cultural reconocido en todos los continentes. God of War no es solo un fenómeno comercial, es también un fenómeno cultural que ha dejado una huella real en la sociedad. El investigador López Alcauza, en la revista de didáctica de cultura clásica, griego y latín, señala que el videojuego ha trascendido el entretenimiento hasta llegar al ámbito educativo. La saga God of War ha sido propuesta como herramienta de aprendizaje de mitología clásica en aulas universitarias, porque su narrativa recrea con fidelidad los mitos griegos y conecta emocionalmente con públicos de distintas edades y culturales. Que un videojuego sea objeto de estudio académico dice mucho sobre el nivel de impacto cultural que ha alcanzado a escala global. Para entender cómo este fenómeno se vivió desde adentro, conversamos con Ariana Serrana, una estudiante universitaria limeña y jugadora de God of War desde los 11 años. Le preguntamos si cree que God of War es solo un juego o también un negocio a nivel mundial. Esto fue lo que nos dijo. Yo creo que es un videojuego y de ahí salen los negocios. Acá en Perú no era tan conocido antes, pero desde que sacaron God of War Ragnarok en PC empezaron a sacar más merchandising. Antes en Perú casi todo era hecho por fans o productos Bamba, y si encontrabas algo oficial te salía más caro. Cuando salió Ragnarok fue un boom. También le preguntamos si cree que la historia de Kratos como padre conecta emocionalmente con la gente. Lo que ella responde que cree que es más que nada por ser un padre, se siente que hay mucha gente que no tiene esa figura paterna presente. Entonces, creo que al final del día, God of War 2018 nos genera algo que muchos quisiéramos. Un padre que te aconseje, que te diga cuando estás mal o bien que te ayude a crecer. Y finalmente le preguntamos si esa historia puede ser entendida por personas de cualquier cultura. Lo que ella responde, sí, porque el tema de la ausencia paterna es algo que se está normalizando. Aunque no debería ser así, ambas figuras deberían estar presentes en el crecimiento del niño. Entonces, creo que sí puede ser entendida en cualquier cultura, pero que el motivo que la genere no está bien. Lo que comenzó con un pequeño estudio de California en 2005 terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos culturales más globalizados de la historia del entretenimiento digital. Kratos pasó de ser un guerrero espartano desconocido fuera del occidente a convertirse en un ícono reconocido en más de 100 países. Su historia nos muestra que la globalización no siempre empieza en las salas de reuniones corporativas. A veces empieza en teléfonos, computadores de millones de personas que comparten, crean, conectan libremente. Y cuando una historia logra hablarle a todas las culturas al mismo tiempo sobre la paternidad, la redención, el duelo y la superación, es porque sus temas son, en el fondo, universales. Si este video te hizo ver a Kratos de otra forma, compártelo. La historia de God of War es la historia que como cultura cruza fronteras sin permiso, y eso merece ser contado.